Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y a todas los que se han sumado, los que están enviando mensajes. Eh, Estamos hoy en este conversatorio online con Alberto Nadra, histórico dirigente del partido, de la FEDE, desde nuestra militancia lo apreciamos mucho por no solo por su historial militante, sino como sigue manteniendo viva la historia del partido. Se puede ver en sus distintos trabajos, como Secretos en Rojo, bueno, Banderas en mi Corazón. Bueno, hay varios trabajos que tiene Alberto muy interesante, que lo recomendamos adquirir. Bueno, y en primer lugar, muchas gracias Alberto por poder sumarse a esta conversación. Para nosotros es muy importante y es un tema que está eh, en boca de todos hoy en día, de los últimos sucesos eh, que ha pasado en la televisión argentina, en las redes sociales, con el ataque anticomunista de parte de Guillermo Moreno. Para arrancar quería consultarle cómo caracteriza, cómo ve la imagen de este personaje que hoy está en todos los canales de televisión, en todos los medios de comunicación, como es Guillermo Moreno, como vocero del peronismo. Bueno, bueno, ahí empezamos con los matices. No creo que sea vocero del peronismo, es vocero de principios y valores, y en todo caso, si vamos a hablar del peronismo, tendríamos que ver de qué peronismo, porque hay peronismo para todos los gustos, como bien sabemos que es su base social, su dirigencia. Ahora, este personaje, concretamente, este personaje, es parte una, de una maniobra antinacional, antipopular, y a mi entender intenta una suerte de repetición ahora como farsa de la tragedia que en la Argentina vivimos en los años 60 y 70. En esos años el auge de la combatividad popular del pueblo argentino tuvo una de las más altas expresiones en la radicalización de un amplio sector del peronismo, y dentro del peronismo el surgimiento de un sector abiertamente revolucionario. El temor, el temor del poder real, el temor del poder real en la Argentina, el temor de la derecha peronista y antiperonista, unió a todos estos sectores en la decisión de cortar de raíz la radicalización de la combatividad popular, por un lado, y por el otro lado, teniendo en cuenta la amplia base social del peronismo, exterminar todo vestigio de combatividad y sobre todo de enfoque revolucionario en el peronismo. Ese es el proceso: ataque a la combatividad popular, dentro de la combatividad popular el peronismo combativo, que termina el golpe de Estado del 76, un golpe preventivo ante lo que consideraron un proceso revolucionario en marcha. Ahora, esta ortodoxia peronista que representa a Guillermo Moreno, que incluye como peronista desde Berni a Pichetto, e incluso a la reivindicadora del genocidio Victoria Villarruel, pretende reeditar ¿qué? Ideológicamente, el enfoque de una supuesta armonía entre el capital y el trabajo, entre explotadores y explotados, entre represores y reprimidos, ¿no? A mí me parece que acá hay que centrar el fenómeno ideológico global, y la decisión de este sector, mejor dicho, del poder real, de ubicarnos en la órbita del dominio de la ultraderecha internacional, supuestamente en el caso de Moreno, la parte nacionalista de esta ultraderecha mundial, que él supone y dice
que nos beneficiaría a los argentinos, en tanto ellos son nacionalistas, nosotros somos nacionalistas, y son nacionalistas contra nosotros. Todos los países imperialistas son capitalistas y buscan el dominio de nuestros países y la, la absoluta sujeción de nuestra clase obrera y de nuestro pueblo. Tal vez, hablando de esto que decíamos de los 70, y con esa obsesión que tiene hacia la izquierda, la socialdemocracia, que repite una y otra vez, no le preocupa a Milei, no le preocupa el neoliberalismo, eso lo da por terminado, dice que ya está resuelto, que ahora vamos a encontrar la fórmula política, que él la ve con Pichetto, por otra parte, como salida de una asamblea constituyente, habla de la legalidad política, pero a mí me parece que él busca, como los fascistas de los años 70, busca que otra vez surjan grupos como la Triple A, como en su momento fue la Alianza Libertadora Nacionalista, que barran en primer lugar con el peronismo combativo dentro de las filas del peronismo y por supuesto con el conjunto del pueblo argentino. Bien, bien, Alberto. Y algo muy, muy interesante que decía de que esto se da en una coyuntura particular, primero de auge de las ultraderechas a nivel mundial, lo podemos ver muy claro no solo en nuestro país, sino en Europa también, y también se da una etapa de la coyuntura nacional donde el ataque anticomunista fue el que ganó las elecciones, digamos, ¿no? Porque aunque todas las ramas siempre tienen componentes anticomunistas, porque por su condición de clase, por su composición de clase o sus intereses de clase, eh, hubo una oleada anticomunista, digamos, llevada a cabo por Milei, en la que se suman distintos actores políticos. Entonces, se suman gran parte del peronismo, se suma el trotskismo, siempre, hace poco Milei hizo un comentario y Gabriel Solano del Partido Obrero salió a decir, bueno, es el Stalin del siglo XXI, bueno, cosas así, se suman siempre los ataques anticomunistas por izquierda y por derecha. Entonces, ¿cómo analiza en términos coyunturales esta oleada anticomunista que no solo viene de Guillermo Moreno, que por ahora es un marginal, por lo menos en términos electorales, pero cómo analiza esta oleada anticomunista donde se suben todos, digamos, ¿no? Que por ahí, que siempre la hubo, pero hoy se profundiza más el discurso antisurdo, anticomunista, la palabra socialismo pretenden que pasa a ser mala palabra. Bueno, en términos coyunturales, ¿cómo lo analiza? Bueno, para analizarlo en términos coyunturales, como me pedís, conviene ubicarlo a la coyuntura dentro del conjunto. Es decir, que es importante sobre todo porque se desconoce, porque se habla mucho sin leer, sin estudiar, para decir las cosas que dice Moreno, por ejemplo, que en la historia de la humanidad, ¿no? En la historia reciente, contemporánea, la persecución de los que luchan por parte de los poderes establecidos fue siempre brutal y permanente. Eso es algo que tenemos que tener presente incluso en nuestro país, los patriotas de Mayo, French, Beruti, Moreno, Monteagudo, hay que leer las crónicas de esa época y ¿qué decían? Decían que eran subversivos, la palabra subversivo, y que respondían a ideologías foráneas. Claro, porque la Revolución Francesa, Europa, y eso decían los supuestos originales, que eran los españoles que estaban invadiendo a nuestras tierras y colonizándonos. Desde Marx en adelante, sobre todo a partir de la Revolución Rusa, ese enfoque apuntó directamente a los comunistas, y a los marxistas, a los comunistas. Y ese enfoque, o mejor dicho, esa política de persecución, de represión, siempre empezó por los comunistas e inmediatamente se transformó en una herramienta del privilegio para perseguir y reprimir
las luchas populares, de todos los sectores populares, incluso los que, como pasaba en ese entonces, como pasa ahora, se dedicaban también a criticar a los comunistas. Como tú decías, la derecha obvio, pero por izquierda por muchas veces también. Ahora, nosotros en el país, después de 40 años de democracia liberal burguesa, ahora en pleno auge de la ultraderecha y el neoconservadorismo, han surgido esto que yo insinuaba en la definición general de Moreno, porque Moreno es parte, y como vos decías, 0,77, no llegó a un 1% de voto. La verdad que la única razón por la que tiene presencia es porque los medios se la están dando los medios de derecha y se la están dando también sin ningún problema y con absoluta eh, permisividad los medios supuestamente progresistas o no tan de derecha que tenemos en la televisión, en la radio. Entonces, ¿qué es lo que nos están armando? Nos están armando una suerte de internacional reaccionaria, que aparentemente postula enfoques nacionalistas, como decíamos anteriormente, y son los Trump, las Meloni, los Le Pen y Milei y los Moreno y los Bernie forman parte de este esquema de impulso, insisto, de choque, de persecución de las ideas de izquierda, de las ideas marxistas, de las ideas que levantamos los comunistas, pero enfocadas directamente hacia el conjunto de cualquier lucha. Fíjate que hemos llegado a un extremo, que ya no soportan el reformismo burgués, el populismo que ha caracterizado en muchos casos a los países latinoamericanos, gobiernos que vacilantes, retrocediendo, han abierto el camino en muchos de nuestros países a la restauración conservadora. Esta es la coyuntura mundial que estamos viviendo, que tiene esta característica, tiene la característica de la acentuación, de la articulación internacional de los sectores más ultraderechistas, de tal forma que casi algunos nos plantean que tendríamos que estar conformes con los Macron, con los Sánchez y demás, porque claro, esto es muy peligroso. Y en el caso de los trotskistas y algunos de los otros grupos de izquierda, que tienen una infección que le dura de los 70 cuando las comunistas éramos una potencia internacional y en el plano nacional un partido de enorme influencia política, cultural, en el plano gremial, estudiantil, cultural, y desde entonces y a lo largo de su historia han tenido una variante dentro de todas las pequeñas fracciones, los pequeños grupitos, las distintas internacionales. Una constante que jamás han abandonado es su anticomunismo, su anti-PC y el ataque permanente a todas las revoluciones realmente triunfantes en el mundo. Sin duda, sin duda, sin duda, camarada. Y en estos ataques anticomunistas que hablábamos, bueno, no solo se da en, en, en términos del trotskismo, etcétera, sino puntualizando en Guillermo Moreno, y que también hay como mitos que se arman y después se repiten y cuesta después poder combatir eso con la verdad histórica, porque bueno, se ha instalado ciertos criterios sobre el partido, sobre la Unión Soviética, sobre la dictadura, que bueno, la idea de hoy es poder ir respondiendo hacia esas dudas y también esos ataques con una persona como usted que lo vivió de primera mano, ¿no? Y no solo no como militante, sino también como dirigente de la Juventud Comunista en los 70. Una de las cuestiones que atacaba Moreno era la cuestión de que la contradicción en el ejército, la contradicción de la dictadura, era como la contradicción de ahora entre globalistas y nacionalistas, ¿no? Que él
él cree que la principal contradicción es esa hoy en el mundo y que en ese momento también. Entonces, bueno, en varios reportajes dice, bueno, la dictadura, la junta, digamos, y principalmente Videla y Viola, el sector de Videla y Viola, eran prosoviéticos, ¿no? Se encontraban eh, en plena Guerra Fría, en plena mundo bipolar, se encontraba del lado de los soviéticos, ¿no? Era una línea prosoviética. Eh, ¿Esto cómo era, camarada? ¿Cómo eran esas tendencias en el ejército? ¿Y qué posición? Porque sabemos, ¿no? El partido ha tenido desarrollo al interior de las Fuerzas Armadas, por eso también tenemos la información de primera mano. Y bueno, ¿y a qué sector respondía Videla y Viola en todo este contexto? Y como todo el generalato de la dictadura militar, fueron formados en las escuelas de las Américas, por los militares estadounidenses, en la doctrina de la seguridad nacional, en la contrainsurgencia. No cabe ninguna duda, solamente al calor de los años que han pasado, de los muchos de nuestras generaciones que se han ido, y de la escasa lectura que tienen los analistas y periodistas actuales, se puede decir semejante barbaridad sin ponerse colorado. Eh, yo no sé si el señor Moreno confunde generales rojos, como dijo en alguno de esos programas, con los colorados, porque en la Argentina, entre los muchos enfrentamientos que tuvimos de los militares entre sí, hubo un enfrentamiento en el 62, 63, que fue entre los azules, que supuestamente eran profesionalistas, y un poco menos antiperonistas que los otros, que eran los colorados, que eran profundamente antiperonistas y no querían ningún tipo de salida electoral, así sea condicionada, y confrontaron, y Videla era colorado, entonces por ahí él piensa que colorado rojo es algo parecido, porque es la única explicación que le encuentro, pero en realidad no, lo estoy diciendo un poco Sí, sí. irónicamente, pero sí tiene explicación, porque esto es parte de toda la política de desprestigio, de anulación de la memoria popular, de exterminio de las ideas marxistas y de la tradición de lucha del comunismo internacional y nacional, para borrarlo de la memoria y que no aporte a los procesos de cambio en nuestros países con nuestra identidad propia, con nuestra capacidad organizativa, con nuestra ideología que nos permite analizar y definir la situación, las coyunturas, los caminos a seguir. Pero como esto es parte, Moreno no está solo en este tipo de definiciones. Vos fijate, bueno, parte del PCR, ¿no? Dejemos al PCR, porque bueno, es una obsesión que todavía tiene obsesión con el socialimperialismo soviético, es una cosa inaudita, lo que no le impide estar con López Rega, después pasarse y ser ruralista cuando la 125, con la sociedad rural y la patronal del campo, pero bueno, dejemos al PCR que bueno, tiene una obsesión, los otros forman una política, los otros tienen una política concreta, entonces vos tenés que sí, efectivamente, Moreno, efectivamente, algún otro pequeño, pero el Tata Joffre, que le dicen el Tata Joffre, fue el jefe de la CIA, se robó los archivos, de la CIA, perdón, de la Así CIDE, es. se robó los, sí, se robó los archivos de la CIDE, los usa para vender libros y seguramente lo debe vender también al mejor postor para otros intereses, y con eso repite esta misma historia de la orientación, de las complicidades de los comunistas, de los soviéticos. Nicolás Márquez, ¿sabes quién es Nicolás Márquez? Nicolás Márquez es el biógrafo de Milei, Sí, sí, pero sí. es un personaje que se ha dedicado a escribir libros contra el Che, contra Salvador Allende, en reivindicación del genocidio, una bella persona que está denunciada por haber abusado sexualmente de su hija. Sí, sí. Este es el tipo de personaje que repite todas estas mismas cosas, a todos mis Sí, sí, compañeros que claro. están acompañando. Repite estas mismas
cosa, y para no quedar fuera de foco, y como parte de ese globalismo de la derecha, no el globalismo en términos generales, sino de la derecha, lo tenemos también a Moreno Campo. El señor Moreno Campo, que fue designado por asistente de la Procuración de Justicia durante la dictadura, aunque después haya sido fiscal, también designado por la dictadura antes de ejercer el papel de fiscal adjunto en el juicio a la Junta. El señor Moreno Campo dice que no hubo torturados y asesinados comunistas, que no torturaban a los comunistas, dice. Ahora, este señor pasó horas, días, horas y horas de todos los días que duró el juicio, que fueron unos cuantos, escuchando testimonios, entre ellos decenas de testimonios de comunistas sobrevivientes o familiares de comunistas asesinados, entre ellos Iris Avellaneda, que fue secuestrada, torturada, su hijo asesinado y empalado en Negrito Avellaneda con solo 14 años. Parece que no lo escuchó. Y en un momento cuando lo aprieta un poco el periodista, dice, bueno, en Córdoba puede ser. ¿Cómo en Córdoba puede ser? En todo el país puede ser. En todo el país puede ser. Ahora, la dictadura de los generales rojos, de Moreno y esta payasada, este corso de contramano, esta dictadura, antes de Malvinas, envió sus especialistas en tortura y contrainsurgencia a hacerle el trabajo sucio a los yanquis en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador contra el Frente Martí de Liberación Nacional y la guerrilla salvadoreña, en Nicaragua, una vez triunfada la revolución sandinista, los contras armados, equipados y financiados por los Estados Unidos, que también financiaba la visita de los militares argentinos. Esa es la dictadura prosoviética de la que habla Moreno y algunos de estos personajes. Ahora, claro, puede ser. Algunos pensaban que se me había ido la mano al principio. No se me fue la mano. Porque seguramente Moreno, que yo insisto, debe soñar con que alguien le haga el trabajo sucio como si lo hicieron las AAA para masacrar peronistas revolucionarios en los años 70, debe pensar, como pensaban los peronistas de su orientación política, ortodoxa de derecha, debe pensar que Macera era un almirante peronista, porque lo había designado Perón, y porque entre ellos hablaban de que efectivamente era uno de ellos, y que por fin la Marina iba a cambiar, y iba a estar al lado del peronismo. Por ahí piensa esto el señor, y por eso se confunde la ubicación de lo que pasaba en el curso de la Guerra Fría. No sé si él piensa que en la ESMA, cuando masacraron a los compañeros de todas las organizaciones revolucionarias, incluidos los peronistas revolucionarios, le aportaron a ese laburo de impedir la infiltración marxista en el peronismo que tanto le preocupa a Moreno, que ahora para ayornarse le agrega socialdemócratas, progresistas, como para ponerse a tono con la época y con el tipo de debates parciales que se dan en los canales de televisión y los programas radiales. Sí, totalmente, camarada. Sin duda no tiene ni pie ni cabeza una postura como esa, sabiendo que, bueno, el mismo Viola, bueno, hay muchos argentinos que participaron de la Escuela de las Américas, pero el mismo Viola y, bueno, y Galtieri han participado ellos mismos en la Escuela de las Américas, han dado instrucciones, como usted dice, entonces no el único objetivo que tienen estas acusaciones es poder desprestigiar a los comunistas, es poder desprestigiar al país, al primer país socialista. Por eso infunden todas estas mentiras. Y otra de las cuestiones que decía Moreno y que son de Vox Populi, que es la cuestión de por la cuestión comercial entre la Unión Soviética y Argentina, por la cuestión del embargo cerealero y los acuerdos comerciales,
bueno, hubo un apoyo explícito de los soviéticos hacia la dictadura argentina por esta cuestión comercial y por ende como una subordinación total del partido hacia el PQS, un apoyo del partido hacia la dictadura. ¿Cómo fue esta cuestión de los acuerdos comerciales y cómo influía en la política, si influía en la política de confrontación con la dictadura? Para empezar, los acuerdos comerciales con la Unión Soviética vienen desde la época del primer gobierno de Perón. Supongo que no lo habrán considerado que era un rojo. Por otra parte, los acuerdos comerciales que ejecutó porque le convenía a los intereses que representaba la dictadura, que eran entre otros los grandes grupos cerealeros, que son los que se llenaron de dinero y de fortuna con el boicot cerealero, ellos se llenaron de dinero, nadie más, ni el país, ni los militantes, absolutamente nadie. Los convenios que ejecutó la dictadura en beneficio de los grandes patronales cerealeras son los convenios que firmó José Bergelbar, ministro de Economía de Perón, de Cámpora y de Perón, por otra parte. Después, con Isabel ya les resultó incómodo a los que piensan como Moreno, como Isabel, como López Rega. Y es un tema muy simple, que acá se maneja con una hipocresía, un cinismo, porque todo lo que sea beneficioso para los sectores del campo y que no lo hagan sufrir al campo y el pobre campo, y el campo es la patronal, no los trabajadores ni los pequeños productores, les parece bárbaro. Ahora, que en ese momento se hayan cumplido los acuerdos firmados, les pareció bien, pero ahora les parece mal para pegarle a la Unión Soviética, que muy simplemente quedó acorralada por el boicot cerealero que dictó los Estados Unidos, que levantó Reagan por otra parte, quedó acorralada por ese boicot y necesitaba proveerse de grano para alimentar a su pueblo. Y eso lo hace cualquier país del mundo con cualquier régimen económico social, trata de resolver los problemas. Entonces, este tema, igual que lo del boicot a las Olimpiadas, me parece, hay un tema que realmente tiene mayor seriedad, porque esto es poco serio, francamente, el tema del boicot se repite, se escribe, incluso lo meten académicos en estudios, francamente es poco serio. Sí es más seria la acusación de que la complicidad vino vía el bloqueo a las resoluciones de las Naciones Unidas y los organismos internacionales para condenar a la dictadura argentina por la violación a los derechos humanos. Ese es un punto, sin ninguna duda es un punto y es fuerte y tiene argumentación, y sobre todo es fuerte y tiene argumentación porque nadie, casi nadie, salvo los diplomáticos y los políticos, por supuesto, los políticos que tienen alguna formación, conoce cómo son las reglas en la diplomacia internacional y en las relaciones internacionales, sobre todo cómo eran las reglas en la época de la Guerra Fría, Claro. donde el enfrentamiento entre los bloques, entre el socialismo, es decir, la Unión Soviética, los países socialistas, conjuntamente, casi siempre con los países que se estaban liberando del yugo colonial, África, Asia, se definía con una ofensiva estadounidense utilizando el tema de los derechos humanos. Entre paréntesis, no difiere mucho con algunas experiencias que estamos viviendo ahora, cómo se ataca a los países que geopolíticamente ya no está el mundo socialista como para decir que ese era el cuco, pero ahora le pegan a cualquiera que le moleste en el callo a los estadounidenses y su proyección geopolítica internacional. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que no es que se votaba en las Naciones Unidas o en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas si se condenaba o no se condenaba a la Argentina. Si así fuese, yo compartiría la crítica de que hubo una complicidad por parte del régimen soviético en función
de proteger a la dictadura argentina. Pero no es así, no es así. Esto no lo cuentan, pero esto no es así. Sucede que cuando iba la resolución, como la política de derechos humanos es absolutamente falsa de los Estados Unidos, antes, ahora y mientras duren, la utilizaban como forma de erosionar al socialismo, a los países socialistas y a los países que se estaban liberando de los yugos coloniales, a los que acusaban de violar los derechos humanos, por supuesto. Entonces, ¿qué Claro, pasaba? A ver, te doy un ejemplo concreto, Llegaba la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se traía un proyecto de resolución presentado por Inglaterra o por Alemania, Alemania Federal en esa época, o el mismo Estados Unidos, pero en general repartía y condenaba abiertamente a la dictadura argentina. No a la dictadura argentina solo, a la dictadura argentina como parte de los países que en el mundo despertaban preocupación e indignación por la violación de los derechos humanos. Entonces, junto con Argentina aparecían Cuba, claro. aparecía Alemania Democrática, aparecía Bulgaria, aparecía Checoslovaquia, todos uno, algunos. Entonces, claro, obviamente, como son las relaciones internacionales, donde cada país, por otra parte, defiende sus intereses particulares y se autodefiende cuando lo están atacando, se se tejían acuerdos como para lograr que la mayor cantidad de gente, mejor dicho, de países, no de gente, de los representantes de esos países, votaron en contra de la resolución. Entonces Obvio. sí, efectivamente, en el momento de la votación, Cuba, la RDA, la Unión Soviética, porque a Cuba también la meten en este baile, por esta misma razón. Sí, Ahora claro. apareció la Unión Soviética, pero a Cuba también, Fidel Castro fue cómplice. Hay un Seferino Reato que se dedica a promover esta tesis también, que es vieja por otra parte, y también algunos sectores de izquierda la han repetido lamentablemente. Entonces, claro, se volteaba entonces la dictadura argentina fue protegida por la Unión Soviética. No decían que era una resolución que incluía a los países socialistas. Estas cosas son realmente tan, tan claras si se quiere estudiar, si se quiere ver, si se quiere analizar las cosas con seriedad, pero bueno, este es el juego, Tommy, este es el juego de acorralarnos, es el juego de denigrarnos, es el juego de plantar infamias alrededor de nuestra historia, y bueno, es la que tenemos que vivir. Sin duda, Alberto. Eh, Creo que como usted dice, vienen siendo varias a lo largo de estos, por lo menos, últimos 30 40 años, eh, de inventar sobre el partido, sobre la Unión Soviética, un abanico de mentiras. También porque, y en el caso de Guillermo Moreno, lo veo como una intención de querer lavarle la cara a los Estados Unidos, porque no, no es casualidad que el elogio constante a Trump y decir que Trump es peronista y que, bueno, él es como el Trump argentino por su política proteccionista, etcétera, salga con ataques así cuando la verdad es totalmente innecesario y a la vez anunciando que, como también lo hizo Bernie, que en su armado político incluiría a Victoria Villarroel. Pero sin duda también es una manera de querer lavarle la cara a los yanquis porque lo que hablábamos es muy poco serio, las acusaciones, muy poco serias. No resiste ningún archivo, no hay ningún archivo o ninguna prueba material que pueda argumentar lo que dice Moreno. Pero una de las cosas más de estas cosas poco serias, pero que está bueno poder comentarlo y poder charlarlo, que era la cuestión del plan Cóndor, ¿no? Porque en un debate en televisión que él tiene en Duro de Domar le dice, bueno, pero el plan Cóndor
fue impulsado por los Estados Unidos. No, 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 dice, no te confundas. Y la periodista le dice que, pero, que el Plan Cóndor fue comunista, fue soviético. Y dice, no tengas dudas, porque era para, querían destruir la industria, querían destruir la identidad nacional, bueno, algunas cuestiones de ese estilo. Entonces, estaría bueno poder repasar un poco lo que significó el Plan Cóndor, cómo fue, bueno, la cuestión acá en Argentina, que, bueno, un poco sabemos, ¿no? Que fue la dictadura del 76, y cómo combatimos los comunistas argentinos y sudamericanos al Plan Cóndor, que es algo que usted desarrolla en el libro de Secretos en Rojo, que es muy poco conocido y creo que es buen momento, amerita para bueno, hacer la caracterización del Plan Cóndor que se cae de Maduro, que fue impulsado por los Estados Unidos, y cómo lo combatimos desde los comunistas argentinos y los comunistas sudamericanos. Bueno, sí, efectivamente esto es ya es un nivel de delirio importante. En los otros temas ellos se las ingenian para fabricar más o menos archivos, cosas, que entrecortan, sacan de contexto, pero está, ni la CIA se anima a decir lo que dice Moren. Le encantaría a la CIA poder decir eso y al gobierno de los Estados Unidos, pero resulta que después de una muy seria investigación de un autor soviético en ese entonces que tuve el gusto de conocer, justamente vinculado a todo el tema de la contraofensiva contra el Cóndor en Moscú, Valentín Mashkin, que demostró cómo la estructura del Plan Cóndor fue definida por la CIA y por las cúpulas militares de las dictaduras del Cono Sur, y que a su vez formaba parte de un protocolo de acción en los países radicalizados, revolucionarizados en el mundo, que lo aplicó en Indonesia, donde mató 1 millón de comunistas, 1 millón, 1 millón de comunistas en Indonesia, la CIA, pero también en otros países de Asia sobre todo de Asia, pero también de África. Entonces, eh, esta investigación de Marskin, que después desarrolla muy particularmente Stella Caloni en Los días del Cóndor, deja bien clara este acuerdo entre las dictaduras y Estados Unidos para frenar justamente al comunismo y a la influencia soviética, es decir, de los mismos que este personaje dice que fueron los autores del Plan Cóndor, y finalmente fueron hallados en Paraguay por Martín Almada, que es un premio Nobel alternativo de la paz, los llamados archivos del terror. Los archivos del terror son toneladas, toneladas de fotos, filmaciones, fichas policiales de cómo operó el sistema del Plan Cóndor en los países latinoamericanos, deteniendo en un país para llevarlo al otro, torturando en uno para tirar el cadáver en otro. Todo este tipo de cuestiones queda palmariamente demostrado. Ante esta situación y con el paso del tiempo que impone en algunos casos la desclasificación de documentos secretos en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y la propia CIA admiten de que efectivamente el Plan Cóndor fue ideado por ellos y las dictaduras latinoamericanas de turno. Ellos son permanentes en esta política, sean republicanos, sean demócratas. Y que esto fue horroroso, fue lo que vivimos, el baño de sangre en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil. Ahora, fíjate qué paradoja, porque son los partidos comunistas de América Latina, con el Partido Comunista Argentino a la cabeza, porque fue el que mayor estructura organizativa y logística tenía para desarrollar esa tarea, el que conformó un proyecto de contrainteligencia y contraacciones en cada uno de los países frente a la dictadura.
Y eso incluyó información, rescate, rescate de prisioneros, acciones militares, atentado a Pinochet para nombrar una. Todo esto fue armado y diseñado bilateralmente o en conjunto, de acuerdo a los casos y los hechos que no vamos a desarrollar, por los partidos comunistas, con un apoyo logístico superior todavía al que podía tener el Partido Comunista Argentino y el que aportaban los partidos armados. Ese apoyo logístico superior era el de la Unión Soviética y de los países socialistas. Fíjate vos que en estas payasadas que dicen estos señores, algunos incluso llegaron a decir que Radio Moscú promovía el apoyo. Bueno, Radio Moscú, Radio Praga de Checoslovaquia, Radio Berlín de Alemania Democrática, fueron claves en el envío de mensajes cifrados para promover alguna de estas acciones antidictatoriales. Y además fueron clave en alimentar a la población de los distintos países con información acerca de las luchas que se estaban librando en cada uno de ellos y que la férrea censura de los militares impedía que el pueblo conozca, lo cual servía para informarse, para generalizar experiencias de lucha, para que otros pudieran repetir experiencias que ya se habían mostrado como exitosas y coordinar acciones de resistencia popular antidictatorial. Entonces, fíjate vos esto, ¿no? Estados Unidos, la CIA, artífice, los partidos comunistas con el apoyo logístico de los socialistas como base para la contraofensiva contra el Cóndor, y todo esto es ignorado. Y mira, vos decís que yo lo puse, y bueno, muy extensamente, porque acá no lo vamos a realizar, en Secreto en Rojo. Bueno, Secreto en Rojo es sabido, es conocido por académicos y demás, y han omitido totalmente incorporar estos elementos. No vacilan en agarrar la declaración de un dirigente o de un general de algún país socialista o algún periodista, no vacilan en usar eso para argumentar y ponerlo en trabajo académico o en artículos periodísticos. Pero cuando tienen elementos fundamentados, documentados y respaldados personalmente por quien lo ha vivido en parte, obviamente lo eluden y ni una palabra sobre el tema. Como tampoco quisieron darse por enterado que revelamos por primera vez que el Partido Comunista fue una organización político-militar, que fue el autor de la primera guerrilla de resistencia y autodefensa en el territorio nacional del Chaco, al final de los 30, comienzo de los 40, y que en ese momento eso, digamos, demuestra que se trató de la primera guerrilla en la Argentina y una de las primeras en América Latina. Ni una palabra de esto. Felipe Piña lo admitió y lo incorporó. Todo el resto de la academia y del periodismo político, mutis por el foro. Es muy interesante esto que comenta, camarada, y principalmente porque hay una obsesión no solo con inventar cuestiones o mitos alrededor del partido y de su historia, no solo con la dictadura, ¿no? De que el supuesto apoyo al 55, bueno, etcétera, etcétera, que también es una calumnia, sino instalar la idea de que el partido no fue un partido de combate a lo largo de su historia, digamos, ¿no? Los académicos han insistido constantemente de que el partido siempre fue un partido reformista, pequeño burgués, un partido de café, y en el inconsciente van generando o quieren generar o intentan generar a lo largo de la historia esa idea de que se va cayendo con un ejemplo es con el trabajo que hizo usted en Secretos en Rojo y bueno, la entrevista que después está transcripta al libro de Banderas en mi corazón, que es, eh, es un trabajo que recomendamos a todos los camaradas y a todos los oyentes porque pone
el ejemplo vivo de que el partido fue un partido que combatió, y no solo en la dictadura, sino desde su formación en 1918 en adelante, fue un partido que luchó por el poder y que siempre estuvo en constante combate contra el enemigo de clase. Obviamente después podemos ir viendo las variantes de la línea estratégica, etcétera. Eso da para otra charla y largo y tendido, pero sin duda que el partido fue un partido de combate. Pero a la vez eh, también podemos analizar eh, un periodo del partido que por ahí, a nuestro entender, en términos de línea no fue lo correcto, eso igual queda opinión subjetiva, ¿no? Pero una de las opiniones que decía eh, Guillermo Moreno era, bueno, yo sí veía antes del golpe ya la consigna de convergencia cívico-militar. Bueno, eso sí es una realidad, el partido tuvo esa consigna, eh, pero por ahí no se entiende en el contexto, intentan desinformar de esa manera, ¿no? De el contexto de la consigna, la táctica y la estrategia del partido en ese momento, eh, y de, bueno, por qué el partido llevó adelante esta línea y de qué quería decir o qué queríamos decir los comunistas en esa época con convergencia cívico-militar. Sí, es un tema álgido. Y acá sí la discusión es más fuerte, porque acá no es ridículo. Y acá efectivamente los tanto, los tanto pueden confundirse, hay cosas que estuvieron mal, hay cosas que fueron errores, y hay cosas que, que simplemente fueron muy poco felices. Bueno, en el caso de la convergencia cívico-militar, hablar de la convergencia cívico-militar que efectivamente se mantuvo durante la dictadura, aislándola de su origen y su motivación y de su contenido concreto, es una canallada. Canallada por ignorancia, aprovechando un flanco débil en la argumentación del PC, tal vez. Lo cierto es que la consigna de convergencia cívico-militar o gabinete cívico-militar de amplia coalición democrática, que son definiciones que se usaron en aquellos años, viene de mucho antes de la dictadura militar. En realidad es una consigna nacida por distintos motivos que podemos analizar ahora, pero que tiene que ver con necesidades tácticas de confrontar con el peligro inminente de golpe en el que vivimos los argentinos permanentemente, y cuya última expresión fue el golpe de 1976, que hicimos todo lo posible por tratar de evitar. Una cosa es nuestro objetivo estratégico y revolucionario, y nuestro objetivo de una sociedad sin explotadores y explotados, y otra cosa es vivir bajo una dictadura y unificar las fuerzas civiles y militares para enfrentar el peligro de un golpe o la misma dictadura militar. Y este tema que, visto hoy con estas Fuerzas Armadas y con 40 años de democracia liberal burguesa, pierde fisonomía, tiene, tiene razones estratégicas, tiene razones tácticas, tiene razones históricas, de nuestra propia historia me refiero, y de un clima de época. Si no, no se puede analizar este tema con seriedad. Cuando, cuando nosotros decimos que es un enfoque o un fundamento estratégico, porque históricamente Marx, eh, sobre todo la que profundizó esto mucho fue Rosa Luxemburgo, el águila de la revolución, como le decía, la comunista alemana asesinada por el fascismo que ascendía en Alemania, que nadie, ni siquiera los trotskistas la definen como reformista.
decía que las revoluciones no se hacen ni contra ni sin las Fuerzas Armadas, sino con una parte de las Fuerzas Armadas del lado del pueblo, que si no, siendo como son el resguardo militar del Estado burgués, es muy difícil triunfar en un proceso revolucionario. Y esto lo demostraron todas las revoluciones en el mundo, con distinta participación, con distinta caracterización. Incluso fue una experiencia que se atesoró en los años de la resistencia antifascista en Europa, cuando avanza el nazismo. Después hay, decía yo, hay una causal táctica, que, que implica, que implica esto que decíamos al principio. Bueno, ante una dictadura, más allá de lo que objetivamente uno proponga como estrategia general, aplica una táctica concreta que es tratar de voltearla, y para voltearla hay que unir la mayor cantidad de fuerzas para enfrentar una fuerza muy superior, como eran las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que no son ni siquiera las de ahora, que no son nada despreciables, pero no son las de ahora, son Fuerzas Armadas que tenían 150.000 efectivos, 150.000 efectivos, 150.000 efectivos, fábrica militar propia, fábrica de armamento y de municiones propia, fábrica de aviones propia. No es casualidad también otro componente de esa Fuerza Armada que eran los conscriptos. Y no es casualidad que durante la dictadura 129 conscriptos hayan sido secuestrados por los militares estando cumpliendo el servicio militar. Entre ellos dos comunistas, ya que estamos, lo podemos iniciar. Por otra parte, nunca, jamás, en ningún lado el partido habló de una convergencia o un gabinete con todos los militares. No, justamente el sentido de esa consigna era partir la unidad. Después que no lo logramos, si era ambiciosa o si era irreal, bueno, esa es otra discusión y estoy dispuesto a darla y me inclino porque sí, que era irreal. Pero era tratar de partir, para que no se produzca el golpe o producido, meter brechas que permitieran debilitarlos y darnos marco para la reorganización del movimiento popular. Yo decía una razón en nuestra propia historia. En nuestra historia los militares estuvieron permanentemente enfrentados por distintas razones, por partidismo o por los enfoques. Estuvieron unificados en el anticomunismo sin ningún lugar a duda y posteriormente un sector también en el antiperonismo, pero en la época de las revoluciones radicales se enfrentaban un sector de las Fuerzas Armadas que defendía el radicalismo con el otro sector de las Fuerzas Armadas que confrontaba abiertamente. Hubo decenas, mejor dicho, de muertos en las revoluciones de 1890, de 1905, que fueron revoluciones entre comillas, pero que fueron enfrentamientos entre militares. También hubo resistencia al golpe de Irigoyen. En el golpe del 55 de Perón asesinan a decenas de suboficiales, fusilan a Valle cuando se levantan en contra de la Libertadora, Valle y Tanco en el 56. Y después esto que comentaba yo antes en otro marco que tiene que ver con los colorados y los azules, y en la propia dictadura hubo diferencia, no solo entre las Fuerzas Armadas, que se repartieron rigurosamente un 33% cada una de las funciones, los ministerios, etcétera, con predominio del ejército, por supuesto, sino también dentro de cada una de las fuerzas, por cosas tan horribles como definir los botines de los secuestrados, el robo, la entrega de los bebés apropiados.
pero también por razones políticas de predominio dentro de la Junta. Es decir, es sabido que Macera mandó a matar a un embajador Hidalgo Solar radical que respondía a la línea del ejército. También la mandó a matar a Elena Holmer, que fue parte de un centro de inteligencia en París justamente para vigilar a los exiliados. Y la mandaron a matar, se mataron entre ellos, a ver si queda claro si existían o no existían quilombo. Y finalmente, yo hablaba de un clima de época. El clima de época no lo vamos a desarrollar, pero es muy importante porque son un conjunto de países en el mundo donde jefes militares encabezan procesos antidictatoriales, como en Portugal, donde los coroneles se rebelan contra décadas de dictadura de Salazar, y coroneles que se definían como marxistas y querían el socialismo, ¿no? Digo, Portugal. Después es otra historia que pasó. Algunos hasta los calificaban de ultraizquierdistas. Pero también en América Latina tuvimos Velasco Alvarado en Perú con un proceso de transformación nacionalista, de intercambio de material militar con los Estados Unidos, con los soviéticos, que volvió loco a los Estados Unidos. Tuvimos al general Torres, que murió asesinado en Buenos Aires después de ser derrocado y que tomó la consigna de la Asamblea Popular de marchar al socialismo. Y era uno de los que había estado en las Fuerzas Armadas que asesinaron al Che. En Chile, Schneider lo asesinan por garantizar el ascenso al poder de Salvador Allende después de ganar las elecciones. Y Prat se enfrenta a Pinochet y tiene que exiliarse, también comandante en jefe del ejército chileno, no era un general suelto, era el comandante en jefe, igual que Schneider, y lo asesinan acá en Buenos Aires como parte del Plan Cóndor y con agentes directamente de la DINA chilena y la CIA estadounidense. Entonces, todo esto sucedía e incidía y impregnaba los sucesos de aquellos días. Analizarlos hoy sentadito con el diario, ya no del lunes, el diario de este año, bueno, había que estar en aquel momento, había que estar en aquel momento. Sin duda, camarada. Y, y para profundizar sobre este tema que veníamos hablando, y también de otra de las calumnias que se dicen de que el partido no denunció el golpe, ¿cómo fue la postura del partido previa al golpe? Un poco dice, ¿no? La táctica era poder quebrar la unidad en el ejército, pero la postura previa al golpe, el análisis, la denuncia previa, cómo se preparaba el partido, porque bueno, por lo que tengo entendido de público conocimiento, el partido anunciaba y varias organizaciones sabían que un golpe era totalmente posible en la Argentina. Bueno, cómo el partido se fue preparando para eso y qué acciones previas tomó para que eso no suceda. Bueno, aquí eh, yo no quiero abrumarlos con los temas, ¿no? No, por favor, Pero adelante. el partido fue el único, el único que, salvo algún partido que lo hacía porque se había vuelto, era de izquierda, pero se había vuelto lópezreguista, que hasta a López Rega lo bancaba, ¿no? Ningún partido político burgués movió un dedo para impedir el golpe, incluidos los peronistas, incluidos los peronistas. Las organizaciones, las otras organizaciones político-militares se reían de nosotros, decían que en un caso decían que era lo necesario, que mientras estuviera Isabel íbamos a confrontar permanentemente con la confusión popular de que era Isabel, que era la esposa de Perón,
y que por lo tanto no se ubicaba claramente el enemigo, que si se daba el golpe, quedábamos unos de un lado, los otros del otro, y bueno, quedaba clara la confrontación. En otro caso, se nos reían y nos decían siempre el PC agitando el fantasma del golpe de Estado. Estamos hablando del golpe de Estado más sangriento que conoce la historia de Argentina y uno de los más sangrientos de América Latina. Esta era la situación que teníamos, aislamiento total. Y nosotros íbamos a los cuarteles, discutíamos con los militares, repartíamos la prensa, me refiero a toda la militancia, dirigentes y militantes. Y esta era la respuesta. Hay que recorrer las páginas de Nuestra Palabra, el periódico del partido en aquellos años, para ver cómo permanentemente alertaban con el golpe. Y acá hago un interregno, porque incluso hay una equivocación en la lectura alrededor del año 90 del Partido Comunista, yo ya no estaba, 92, que dice que no vimos la perspectiva estratégica del imperialismo y el sentido que tenía el golpe. Es cierto que no vimos muchas cosas y en todo caso podemos verlo también, pero eso no es así. Se cansó el partido de repetir una frase que aparecía casi en todos los documentos, que le había dicho en su momento Arnoldo Álvarez, que el imperialismo y la reacción querían cerrar la última ventanita, la última luz que quedaba en el cono sur latinoamericano, porque ya había caído Uruguay, había caído Chile, Brasil venía de hace mucho tiempo de golpe de gobierno militar, en Bolivia era golpe tras golpe con pequeños interreños, Stroessner seguía en Paraguay décadas, así que lo único que quedaba era fundamental mantenerlo por nuestro propio proceso de cambio y mantener la ventana para mantener lo que ya ejercíamos en esa época, que era la solidaridad con los pueblos de los países hermanos. Entonces, decir que perdimos de vista lo que sí no vimos, pero no lo vio absolutamente nadie, fue la magnitud que iba a tener la represión, y el genocidio. Eso es rigurosamente cierto. Y esto es lo que hicimos hasta el golpe. La misma noche del golpe, donde Balbín decía que ya estaba todo dicho, que el partido se retiraba de reuniones con otros partidos políticos y le decían no se puede hacer nada. Esa noche el partido comete quizá el peor error en toda su historia, que fue emitir a pocas horas de producido el golpe una declaración lamentable, que sembraba profundas dudas sobre qué queríamos decir sobre lo que había pasado y lo que podía pasar en el futuro y qué habría que hacer hacia el futuro. Un poco por influencia de algunos sectores internos, un poco porque se quiso resguardar a la militancia, y de hecho se resguardó, no por las buenas razones, pero se resguardó, y sobre todo porque se cometió, a mi juicio, un error fundamental, que es, con una posición táctica, transformarla públicamente, que no quiere decir después en la práctica lo que hizo el partido, pero públicamente salió con una posición táctica como si fuera estratégica, que era la diferenciación de los milicos, de tratar de quebrar, y eso con palabras adecuadas al momento, porque en ese momento no habló nadie, por muchos meses y por muchos años no habló nadie, ¿eh? No jodamos, porque acá parece que nosotros hablamos y los otros hicieron declaraciones combativas. Nadie hizo ninguna declaración combativa, nadie. Algunos hablan de dicta blanda. ¿Cómo? Algunos hablaban de dicta blanda también.
por ejemplo, otras organizaciones. Sí, sí, es cierto, es cierto. Algunos de los sectores trotskistas tuvieron una posición aún más confusa que para ser, digamos, generoso, más confusa que la del partido. Ahora, eso no fue lo que pasó. Eso no fue y esta declaración que nos tiran por la cabeza, insisto, lamentable, defensiva, confusa, es la que nos tiran por la cabeza todos los días y ninguno habla de lo que hizo el partido. Ninguno habla de lo que hizo el partido. No, sin duda, camarada, fue una declaración lamentable y por ahí una de las peores declaraciones que ha hecho el partido a lo largo de su historia, como usted dice, ¿no? Confundiendo lo táctico con lo estratégico, pero como también usted dice y sostenemos, la realidad práctica ha sido otra cosa a lo largo de toda la represión. Pero antes de entrar en cómo fue el accionar del partido en la dictadura, que fue heroico y combativo, ¿qué rol tuvieron por lo menos las dos principales fuerzas políticas históricas del siglo XX, que fue el radicalismo y el peronismo? ¿Qué rol cumplieron en la dictadura? ¿No? Porque, bueno, sale la infamia de el partido apoyó la dictadura, sabemos que es una mentira, pero ¿qué rol tuvo el radicalismo y el peronismo durante todo el proceso? Bueno, no solo el radicalismo y el peronismo. Eh, la, un sector fundamental de la dirigencia del peronismo, del radicalismo, de la democracia cristiana, de la democracia progresista, del socialismo democrático, de los partidos provinciales, incluidos dirigentes del partido intransigente, fueron masivamente, estoy hablando de centenares, entre todos, pero centenares, intendentes y funcionarios locales de la dictadura. Así de simple. Por supuesto que también había dirigentes radicales, dirigentes peronistas que resistieron, que fueron detenidos, o que en algunos casos, bueno, los peronistas combativos ni hablar, algunos de los radicales como Hipólito Solari Yrigoyen sufrió la represalia. Yo no estoy diciendo que eso existió, yo estoy diciendo que estamos hablando de centenares de dirigentes que ocuparon posiciones destacadas, intendencias, en algunos casos embajada en Venezuela, Hidalgo Solari, del Partido Socialista Democrático, Martínez Raimonda de la democracia progresista en el Vaticano. Bueno, y así, tenemos para contar, ni uno solo de todos esos funcionarios de la dictadura pertenecía al Partido Comunista, ni uno solo. Bien, bien, camarada. Bueno, y pasando al tema del accionar del partido en la dictadura, creo que es bastante interesante poder desarrollar en los distintos frentes, porque bueno, también hay mucha, como decíamos, viene crítica por todos lados, ¿no? Se ha escuchado de compañeros de las antiguas organizaciones político-militares diciendo, bueno, si el partido ponía su aparato Ahí no te militar escucho. hubiese sido... ¿Ahí me escucha, camarada? Sí, se me está perdiendo un poco la voz. La tuya, ¿no? ¿Se me escucha ahí? Ahí sí. Perfecto. No, digo, sobre la cuestión de el accionar del partido en la dictadura y sobre esto que hablábamos anteriormente de cómo intentan eh, poner al partido como que no fue un partido de combate, no solo en la dictadura, sino a lo largo de su historia. Eh, y también vienen las críticas por distintos lados, ¿no? La cuestión de
porque el partido no optó por la lucha armada, la lucha guerrillera, si el partido hubiese puesto su aparato militar a disposición, la situación no hubiese cambiado. Bueno, esas cuestiones se escuchan, se siguen escuchando y se escucharon, eh, pero el partido tenía un accionar, también en lo militar, pero en lo civil, en distintos ámbitos del movimiento popular, una acción totalmente heroica y destacada que le ha costado sus 1.500 presos, sus 500 secuestrados y de esos 200 desaparecidos. Bueno, y, y en el medio un montón de acciones y un montón de ejemplos que podemos dar. A Fanny presentando casos de desaparición en Ginebra como presidenta de la FEDIM. Podemos, lo que usted siempre eh, reivindica en los libros y en las entrevistas, la cuestión del asalto a la ESMA y al rescate de los compañeros por parte del partido. Hay varias cuestiones y mismo cómo el partido después no solo fue castigado en la dictadura, sino después en los mismos 80 con el asesinato de Antonio Coco Villar, con Freddy Rojas en mano del bucismo, con Rogelio Rodríguez en las manifestaciones contra el levantamiento cara pintada. O sea, el partido fue castigado a lo largo de su historia, en la dictadura y post dictadura también, y ha tenido una actitud heroica y un accionar heroico de su militancia y de su dirigencia, porque también hay una cuestión de decir, de separar el accionar del comité central con el accionar de los militantes de los organismos básicos. Bueno, y preguntarle por eso, camarada, digamos, el accionar del partido en los distintos frentes y en los distintos movimientos de masa, ¿cómo ha sido? Que usted lo ha vivido en primera persona. Sí, sí, sin ninguna duda. Mira, bueno, justamente de eso eso es lo que lo que vos destacás es una síntesis muy importante de las consecuencias que sufrimos a lo largo de nuestra historia. No hubo ningún gobierno, ni civil, ni militar, ni dictadura, ni llevado por el voto con proscripción, sin proscripción, que no se haya cobrado la vida de algunos o de muchos comunistas. Acá yo te quisiera señalar dos golpes, porque después quiero sacar una conclusión sobre esto que vos decías. En La Plata, solo en La Plata y solo en el sector universitario, nos secuestraron y asesinaron, bueno, secuestraron más, pero asesinaron 26 comunistas. 26 comunistas solo en La Plata y solo en el sector universitario. En Jujuy hay un pueblo llamado Tumbayá, donde nada más y nada menos que el 30% de todos sus habitantes eran afiliados al Partido Comunista. Fueron detenidos, perseguidos, 17 fueron secuestrados, torturados, varios de ellos asesinados. Los jujeños que tienen memoria, los jujeños que tienen memoria, los recuerdan con una palabra quichua, un mapucá, que quiere decir almas rojas. Esas son las almas que forjó el partido. Y todos ellos, todos estos, pero también los presos que nombraste, los secuestrados que nombraste, los 150 o ahora, no sé si el partido tiene nuevos elementos, se habla a veces hasta de 200 asesinados, no fueron buscados abajo de la cama, no los agarraron reflexionando sobre la crisis del marxismo, fueron detenidos, torturados, secuestrados, asesinados por luchar, por participar, por organizar la lucha de nuestro pueblo contra la dictadura y sus políticas concretas. Entonces, esta es una gran infamia de la que nos dicen, sí, estuvieron muertos, pero no dicen
los que admiten que tuvimos, porque acordate que Moreno, como dijimos, con Moreno Campo, Sí, se hizo sí. el tonto, el tonto. Los que admiten que tuvimos muertos lo dan como, no sé, no dicen que fue porque estaban luchando. ¿Dónde creen que los fueron a buscar? ¿A dónde creen que los fueron a buscar? ¿A dónde los encontraron? En la primera línea los encontraron. Y la otra es esta que vos decías, las dos otras grandes infamias de todas las que venimos viendo, que es decir que una cosa fue la dirigencia y otra cosa fue la militancia o la base o lo que sea. Bueno, yo te digo, la mayoría de los desaparecidos, bueno, no hablo de los detenidos, pero de los que efectivamente están desaparecidos eran militantes, sí, pero había secretarios de provincia, había secretarios regionales, había secretarios de zona, había miembros del comité central, había miembros del comité central. Entonces, pongamos las cosas en su lugar para analizar lo que efectivamente hizo el partido. Y solamente esto es que los datos son tan contundentes, Tommy, los datos son tan contundentes cuando vemos el choque entre esa declaración funesta y el balance de la lucha llevado a cabo por el partido como parte de la lucha de nuestro pueblo, pero en la mayoría de los casos impulsándola, en la mayoría de los casos impulsándola. Vos fíjate, derechos humanos, bueno, ahora también están con la trampa esta de que los únicos que se levantaron en la dictadura fueron las madres. Esa es una manera muy perversa, no de valorizar a las madres. ¿Sabés por qué se desarrolla esta idea? Esta idea se desarrolla sobre dos bases. En un caso, los que fueron cómplices, como todos los que estábamos nombrando, y quieren ocultar su complicidad diciendo que las únicas fueron las madres. Y los otros, y los otros, los que no estuvieron en esa lucha en el país, yo no cuestiono a nadie que se haya ido del país, todo lo contrario. Es más, hemos ayudado. Pero muchos de esos ahora vienen con el dedito levantado de arriba de un banquito a acusar cuando no estuvieron en ninguna de esas luchas. Entonces también es útil para estos que por de izquierda critican la acción del partido, decir que solamente la madre. Bueno, pues bien, las madres, en realidad los familiares de presos y desaparecidos en la dictadura empezaron a reunirse nada más y nada menos que en la sede de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, fundamentalmente resguardada por el Partido Comunista. Con discusiones, con despelotes, yo eso no lo voy a negar, yo te quiero decir que ahí empezaron a reunirse, antes que existieran las madres, antes que existieran familiares, antes que existiera abuela, ahí se reunieron. De ahí salieron por primera vez familiares y presos y desaparecidos por razones políticas. Fue la primera que surgió después de la Liga, aparte de la que ya existía desde el 75 para enfrentar a la AAA, que fue la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Las dos que existían al momento del golpe. La Liga viene del año 1937 y es heredera del Socorro Rojo Internacional contra las persecuciones de todos los fascistas y los nazifascistas. Es ahí, en ese local, donde se reunieron y se conformaron por primera vez. Y de ahí salieron las madres a su primera marcha en la Plaza de Mayo. Y después se constituyeron, sí, como madres de Plaza de Mayo. Y después vinieron las abuelas casi sobre el final también del año 77. Entonces, lo que se hizo en el plano de los derechos humanos, seminarios juveniles, encuentros gremiales, la lucha en cada uno de los organismos y la propia investigación del partido de lo que estaba pasando y en la defensa de sus afiliados y de afiliados o miembros de otras organizaciones. Fíjate, eso tampoco lo dicen, ¿no? Porque eso que se cae como un castillo de naipes la acusación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que todos le cantan loas y demás cuando vino en el año 79 al país, y pasó por todos lados. ¿Quién organizó
o quién contribuyó a organizar, no fueron solo los comunistas. La marcha Avenida de Mayo del 700, donde se iban a hacer las denuncias, y en cada una de las provincias. En Rosario, Sergio Schillman, militante de la Federación Juvenil Comunista, que denunció a sus represores pese a las amenazas que le habían propinado en medio de la dictadura, y volvió a ser detenido y torturado y volvió a declarar sobre lo que le había pasado. ¿Alguien puede decir de qué manera la CID condenó a la dictadura argentina? A ver, ¿por qué no nos explican un poco el informe del año 80 sobre la visita del 79? ¿Qué conclusión sacó? Sacó la conclusión de que en la Argentina había terrorismo de Estado por primera vez en la historia. ¿Y sobre qué base sacó la conclusión, compañero? ¿Sobre qué base sacó la conclusión? Sobre un caso testigo, el de Inés Ollera, militante de la Federación Juvenil Comunista, secuestrada, asesinada, investigación que llevó adelante el padre de Inés, César Ollero, y la estructura de inteligencia del Partido Comunista, que pudo descubrir autores, pudo descubrir el método, pudo descubrir dónde la llevaron, pudo descubrir y hasta conseguir testimonio de sus oficiales. Y se comprobó que había terrorismo de Estado, y el caso testigo se llama Inés Ollero. ¿De dónde salió? Cayó del cielo. No hay atrás una lucha constante, una acumulación de experiencia, de inteligencia y de valor, pero de eso no hablan, por supuesto. Tampoco hablan de las luchas que se llevaron adelante en el movimiento obrero. No habían pasado semanas del golpe de Estado, estaba prohibida la actividad sindical, prohibida. Y como estaba prohibida las huelgas y la actividad sindical, surge la inteligencia de nuestra clase obrera, que empieza a desarrollar el llamado trabajo a tristeza. Claro, no se puede hacer huelga, se tiene que ir al trabajo, pero la gente está triste porque los salarios son bajos, está triste porque despiden a los compañeros, está triste porque no puede expresarse, está triste. Y esas luchas pegaron muy fuerte en la línea de flotación de la dictadura. Y en esas luchas que tuvieron dos ejes, luz y fuerza, tres ejes, luz y fuerza, ferroviarios y automotrices. En General Motors, el delegado Mario Marrero, miembro de la Federación Juvenil Comunista, delegado general, fue secuestrado y asesinado. Y en Ferroviarios, el miembro suplente del Comité Central del Partido Comunista, que dirigió parte de las luchas del trabajo a tristeza, secuestrado y asesinado, Víctor Vázquez. Hablemos de las primeras manifestaciones en las que fuimos en el año 79, con la CUTA y Ubaldini y algunos sectores del sindicalismo peronista más combativo, en frente de los colaboracionistas, que marchamos hasta San Cayetano en Liniers con la consigna paz, pan, trabajo, pública. Y mientras íbamos y enfrentábamos a la policía que venía a reprimir, le agregábamos paz, pan, trabajo, la dictadura abajo. Año 79, en medio de la más feroz represión. Y eso terminó con paros generales y con la huelga general el 30 de marzo de 1982, antes de Malvinas, una batalla campal en los alrededores de la Plaza de Mayo. Bueno, el movimiento estudiantil, impulsamos desde la sede un plan de acción de la Federación Universitaria Argentina, y ya en el año 80 habíamos conseguido 20.000 firmas contra la política educativa de la dictadura, Moyano Llerena y otros de los ministros de Educación que fueron impactando. En el año 81, los radicales, nosotros consideramos que estaban dadas las condiciones para ganar la calle. Los peronistas estaban desarticulados, los radicales no querían saber nada, y marchamos solo en Rosario, donde nos pegaron duro. Pero esa experiencia permitió que al poco tiempo en Buenos Aires salieran
eran los estudiantes en manifestación desde el hospital de clínica, también en enfrentamiento con la policía, y hay una foto de primera plana del Diario Popular donde llevan de los dos brazos y aplastando la cabeza a un estudiante que manifestaba, y ese estudiante era Alejandro Mosquera, que después fue secretario general de la FEDE. Y el secundario, bueno, secundario, heroico secundario para la reconstrucción de los centros, las revistas estudiantiles. En plena dictadura llegaron a distribuirse solamente en Capital y Gran Buenos Aires 4.000 ejemplares de revistas estudiantiles de los distintos colegios. Y también hubo represión, y también hubo detención, y también hubo secuestro. Y yo te podría decir tantas cosas. Mira, encuentros de la Federación Agraria, con 800 delegados, 79, 80, 81. Seminario Juvenil de la Asamblea por los Derechos Humanos, que por primera vez lanzó la consigna que fue post populi, pero nadie reconoce la autoría, el delito de ser joven. El porcentaje de trabajadores dentro del total de los secuestrados, todo eso en plena dictadura, llevado adelante por las juventudes políticas en el marco del Seminario Juvenil de la Asamblea. Y después vinieron teatro abierto, danza abierta, todas las expresiones culturales que bajo la consigna de danza, teatro, todo abierto, empujaron también la arremetida final contra la dictadura. Y muchas otras cosas. Pero para dar un pantallazo, porque no sé, podemos pasarnos horas hablando de este tema. Sin duda, camarada, sin duda. Y en el área de la solidaridad con otras organizaciones populares, porque obviamente nuestra estructura eh, cuidaba a nuestra militancia, pero a la vez hemos sido solidarios históricamente con las otras organizaciones populares, aunque por ahí no coincidíamos en su estrategia o en su táctica o en sus métodos de lucha en ese momento, pero siempre hemos sido solidarios. ¿Qué ejemplos puede destacar, camarada, de solidaridad con otras organizaciones populares durante la dictadura? Mira, este es un tema muy honroso, pero también muy doloroso. ¿Por qué? Porque, sí, efectivamente, el partido a lo largo de toda su historia, aún con fuertes contradicciones con otras personalidades o más adelante con otras fuerzas revolucionarias, eh, estuvo siempre, aún condenando acciones o decisiones, estuvo siempre solidario en el momento de la verdad, que era cuando había que defenderlos, cuando había que salir a poner el cuerpo, la estructura, la organización para ayudar a los perseguidos. En el caso de la dictadura, muchos de los que fueron ayudados por el partido lamentablemente no devolvieron el gesto, y no porque quisiéramos que lo devuelvan, pero por lo menos que salieran al cruce de los que nos atacan con acusaciones como con las que estamos escuchando. Porque el partido tomó una decisión clara, y no voy a desconocer de que algunos no estaban tan de acuerdo. El partido tomó una decisión clara de ayudar en ese sentido, y la propia militancia tenía absolutamente clara cuál era la histórica actitud del partido ante la represión, cualquiera sea la víctima de ella. Entonces, pocos casos. María Giovanni, en algún caso, cuando presentó un libro sobre el tema del oro de Moscú, que admitió de que su vida había sido salvada por un militante comunista, y algún otro ejemplo perdido por ahí. Pero fueron muchos los casos y mucha la estructura logística y la capacidad organizativa que tenía el partido para sortear fronteras, evadir represión, distintos medios, cosas que son dignas de una película, embarcaciones
embarcaciones, aviones. Bueno, en mi caso tuve la honra de poder recordar dos casos que me tocaban personalmente, pero yo soy solamente uno de tantos. El caso de Norberto Colomina, que fue jefe de redacción del Periodista cuando retornó la democracia, pertenecía al ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, 22 de agosto, y que, bueno, lo ayudamos a salir del país y lo reconoció abierta y públicamente. Y el otro caso, que no, lamentablemente no tuvo éxito porque no aceptó, fue el de Ismael Salame, miembro de la conducción nacional en el país de Montoneros, al que, como era un gran amigo, pero oficialmente en nombre de la FEDE, porque la FEDE tenía, no era el partido, la FEDE tenía su propia estructura para resolver estos problemas. El partido tenía la suya y la FEDE tenía la suya, es decir, esa era la FEDE de aquellos años. Le ofrecimos sacarlo a Cuba en 48 horas, mantenerlo en una casa segura en ese periodo, y dijo que no, dijo algo muy, muy duro, muy difícil. Dijo, mira, si me, si me voy me matan mis compañeros, y si me quedo me matan los milicos. Prefiero que me maten los milicos. Y bueno, efectivamente muy poco tiempo después, en el llamado combate de la calle Corro, murieron en combate junto con Vicky Walsh y los otros miembros de la conducción nacional de Montoneros en el país. Bueno, estas son las cosas de aquellos años, ¿no? Y bueno, me pega fuerte recordarlo, me pega muy fuerte. Me imagino, camarada, me imagino que sí, que habrá sido muy duro toda esa época donde la muerte, la desaparición, la tortura era moneda corriente. No solo en la dictadura, sino previo también, ¿no? Con la AAA. Pero en términos de, de acciones de otra índole, como decíamos antes, a la hora de los métodos de lucha que el partido ha usado en ese momento, su principal estrategia no era la lucha armada o la lucha guerrillera, pero sí ha tenido acciones de índole político-militar, ya que el partido históricamente ha sido una organización político-militar. Eh, una de las más conocidas es lo que usted revela en Secretos en Rojo, que fue el ataque a la ESMA. Bueno, no sé si hay otras que se puedan contar públicamente, pero en caso que no sea así, si puede desarrollar sobre este tipo de acciones, la mirada que tenía el partido sobre este tipo de acciones político-militares durante la dictadura. Bueno, las cosas no eran fáciles en la dictadura para la acción militar, aún eh, de un frente absolutamente secreto como era ese dentro del partido. Hubo ya lo más impactante, lo que destacás de la ESMA, que lo reveló el que fue un profesor de historia, que fue presidente del Club Almagro, y que fue librado en ese ataque que se llama, la verdad que perdió la pista, Juan Carlos Carinelli. Y sí, efectivamente él relata en una nota de página 12 que por supuesto no se encabeza con eso, sino está perdido entre los párrafos, que se entró por la retaguardia, se entró por la parte trasera, una explosión, se liberó una cantidad, creo que fueron 15, y después hubo otras acciones que hubo que cancelar porque bueno, por distintas razones, y otras que las que no tengo la menor idea, que bueno, no es que todos manejábamos esos elementos, Sí, ¿no? Este, claro.
Pero también hubo en los casos que teníamos absoluta certeza de quién había sido el torturador y el asesino, y teníamos absoluta certeza como concepto, ¿no? Y absoluta certeza de que no iba a haber daño a ningún inocente de ningún tipo, no solo de vida, ningún daño. Se hizo justicia, se hizo justicia en varios casos. Y bueno, eso es lo que puedo decir sobre esos temas. Bien, camarada. Y cómo al partido ser una organización revolucionaria en todos sus sentidos, ¿cómo fue que usted, vuelvo a insistir, lo vivió en primera persona? ¿Cómo fue el funcionamiento en clandestinidad? ¿Cómo se siguió desarrollando eh, la política? Porque obviamente no, el 24 de marzo el partido no dijo ponemos pausa hasta que vuelva la dictadura, sino que siguió desarrollando, las células se tuvieron que seguir juntando, los comités zonales, barriales, el comité central, la dirección nacional. Cómo se siguió desarrollando la prensa, la agitación, la propaganda, la construcción del movimiento de masas, bajo una represión feroz, ¿no? Que como decimos nos costó 200 camaradas desaparecidos y varios presos. ¿Cómo fue ese desarrollo y los atributos de un partido que se plantea la toma del poder y la heroicidad de la militancia comunista que siempre caracterizó a nuestro partido? Bueno, el resultado del funcionamiento, el resultado del funcionamiento lo demuestra toda esta acción en el movimiento popular de masas que yo anunciaba, eh, que vos también sintetizabas, la, la capacidad de ese funcionamiento lo demuestran los resultados en los distintos campos, incluso de las acciones que no eran dentro del movimiento de masa, como puede haber sido alguna de estas que citamos, o la solidaridad con los partidos hermanos en el marco del Plan Cóndor. Todo eso requiere funcionamiento, una aceitada organización. Ojo, que aún en la aceitada organización, en la solidaridad con los partidos hermanos, perdimos camaradas argentinos en esa lucha. Y lamentablemente algunos de los partidos hermanos todavía no han reconocido ese aporte del Partido Comunista solidario y sacrificado. Lamentablemente esa es la verdad. Y, y ese funcionamiento tuvo distintos aspectos. Yo me parece que vamos a ver cuánto va. Vamos bastante, me parece que Sí. se van a dormir los compañeros. Este, tenemos, nosotros funcionamos en distintos niveles, porque justamente parte de la pelea por los espacios de legalidad imponían riesgos, sin ninguna duda, pero que la decisión fue tomarlos, no solo de la dirigencia, sino de los dirigentes que participaron en esas acciones y la militancia que también participó. Es decir, hubo todo un área ilegal, totalmente ilegal, que es la militar, que es la de organización, una parte de la de propaganda, una parte semi-ilegal, que fueron algunos aspectos de prensa, no el frente de prensa, pero sí algunos aspectos de impresión y demás, y los organismos de masa, donde todo era público en el movimiento obrero, derechos humanos, estudiantil, deportivo, y después uno abiertamente legal, como son estos que te decía, y los locales partidarios, que los mantuvimos abiertos toda la dictadura a un alto costo. Ahí hemos sufrido atentados con bombas, hemos sufrido detenciones de camaradas, hemos sufrido vigilancia permanente, por supuesto, y hemos sufrido también asesinato, secuestro y asesinato, como el caso del local de Callao en la capital federal, por la calle Callao, casi Corrientes. Y yo no recuerdo exactamente las cifras del partido, pero sí te puedo dar las de la Fede, cómo salimos en 1982, y ya sobre el final de la dictadura y cuando se inicia
la apertura. De hecho, estábamos en la calle todos estábamos en la calle. Me refiero a de mitad, después de Malvinas en adelante, un proceso de creciente participación y protagonismo abierto de todos los partidos, de todas las organizaciones. Bueno, la FEDE en el año 82 salió con 55.000 afiliados, 55.000, 1.841 círculos y 130 funcionarios, es decir, 130 funcionarios revolucionarios profesionales, como nos Sí, sí. gustaba decirnos nosotros. Así que bueno, este es el balance, este es el balance. Sin duda, camarada, sin duda es un panorama y pinta a cuerpo entero eh, cómo fue el desarrollo del partido y pinta en cuerpo entero la organización revolucionaria más importante de la Argentina. Y como último, camarada, para no retenerlo más, aunque todos los compañeros están muy atentos y interactivos, comentando y etcétera, como conclusión, camarada, ¿qué conclusión saca bueno, de esta charla y de lo que fuimos charlando para darle un cierre? Y por otra parte, de nuestra parte, agradecerle nuevamente, camarada, por el tiempo y por prestar el testimonio ante esta coyuntura de oleada anticomunista. Para nosotros es muy importante y sabe que todo el partido le tiene un gran aprecio, camarada, por esta labor, por su historia militante y por esta labor que ha hecho de mantener bien alto la ¿Hola? historia del partido. Ahí se me escucha, camarada. Sí, ahí sí, sí. Ahí Sí. está. Tommy, bueno, vos recordás que yo, una vez que nos encontramos en un café, te dije que yo hace muchos años que renuncié al partido, pero que me hago cargo de su historia completa y tanto de sus errores como, pero también de su historia heroica. Y ya que esta conversación giró sobre todo sobre los errores y sobre las acusaciones, pero sobre todo sobre los errores o los horrores, como nos dicen, yo quiero decir una cosa dirigida a los partidos políticos tradicionales, a las organizaciones de izquierda, a los que fueron miembros de las organizaciones políticos militares, que apareció la furia, que nosotros tuvimos sin ninguna duda errores, pero nuestros errores, los errores del Partido Comunista y de sus militantes y dirigentes, no costaron la vida de un solo argentino que no fuera propio. No costaron la vida de ningún argentino. Sin embargo, los errores de los partidos tradicionales, o las decisiones de los partidos tradicionales y de las otras organizaciones más renombradas del proceso argentino, costaron la vida de muchísimos argentinos. Entre ellas la de centenares de comunistas, que lo sufrimos con radicales, que lo sufrimos con peronistas, que lo sufrimos con dictaduras, que lo sufrimos con gobiernos civiles, y sin embargo aquí estamos y, y no van a poder quebrar la voluntad de marchar por un mundo sin explotador ni explotado, un mundo socialista. Bueno, muchas gracias por la conclusión, camarada, emocionante. Y como siempre, nuevamente, gracias por la disposición. Y hasta un próximo encuentro, camarada. Hasta la próxima a todos, un abrazo muy grande y fuerza. Hasta luego, camarada.